Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el viernes 11 de febrero. Le estoy saludando en esta tarde, noche, porque acabamos hasta las 8 p.m. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo. En esta tarde le digo, noticiosamente tormentosa. Está llena de información que estoy seguro a usted le va a interesar mucho conocer a fondo, como es nuestro estilo. No navegamos solamente en la superficie, tratamos de entrar un poco al fondo de las cosas para que haya mejores contextos y usted tenga mejor información y para elaborar mejores argumentos. Hay información que tiene que ver con la prensa, ataques al periodista Carlos Loret. Estamos viendo toda la cuestión de las amenazas de un inminente conflicto militar con Ucrania entre Rusia y Estados Unidos, lo que ayer el mismo presidente Joe Biden dijo podría ser una guerra mundial si hay disparos. En fin, está muy tensa la tarde de este viernes, pero primero le estoy saludando a nombre de Óscar Holguín. Él está al frente del equipo. Óscar, ¿cómo te va? Buena tarde. Pepe, feliz tarde de viernes. Hoy saludamos al equipo de los rudos. En la información, Isaac Morán, Héctor García Vega y Francisco Rosales. En la producción, Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Claudia Medina, pendiente como siempre de la asistencia general. Y queremos agradecer como todos los días a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Tenemos todas las noticias y todas las voces, por supuesto, comenzando por lo que ocurrió esta mañana en Hermosillo, Sonora. El presidente ofreció su habitual conferencia de prensa y entre lo destacado, habló de varias cosas, pero entre lo más destacado para nuestro interés, lo más importante fueron los ataques lanzados por el presidente de la República en contra del periodista Carlos Loret de Mola. Exhibió el presidente en un documento las ganancias millonarias, dijo, del comunicador Loret de Mola. Él, a su vez, responde que esas cifras dadas a conocer por el presidente de la República son falsas. Dijo que Carlos Loret de Mola percibía por arriba de los 35 millones de pesos al año. El presidente fue específico de esta manera. Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa y le dieron 11.800.000 pesos el año pasado. Esto es al año. Radiopolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican en El País, en una sociedad en donde está Cabal Peniche. Latinos, también quiero información más a fondo, porque tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares. Bueno, el Universal ya sabemos, ¿no? Otros, el Washington Post, nada más que es muy poquitero, 600,000 al año. El Washington Post, como dice el presidente, es poquitero con Carlos Loret, nada más le paga 600,000 pesos al año. En fin, el presidente dice que Carlos Loret no cobra eso por ser buen periodista, sino por ser un golpeador, y que los ataques no son contra sus hijos, sino contra él, contra el presidente, por lo que ya tomó nota. Le estoy pidiendo a Loret de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, en sentido estricto, ni siquiera periodista. Le estoy pidiendo que nos diga cuánto gana. Ayer contestó por fin que primero diga José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años y es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que José Ramón conteste, que es grande, de qué vive, pero
el señor Loret de Mola, que se dedica a atacarme, porque en sentido estricto, si lo analizamos, pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto. Esto dice el presidente de la República. Loret de Mola responde a través de un video publicado en las redes sociales. Asegura que el presidente está enfurecido y desesperado por las casonas de Houston, habitadas por su hijo, por su esposa y el nieto, y que ante ello está dispuesto incluso a espiarlo. Es lo que dijo Loret. El presidente está enfurecido, está fuera de sí, y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder, para atacar a un periodista. Si las casonas de Houston fueran mentira, el presidente no estaría así, pero son verdad, y despedazaron su falso discurso de austeridad y de corrupción. Por eso el presidente está desesperado, dispuesto a insultar, a calumniar, a espiar. Está peligrosamente dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico. Sobre los supuestos ingresos exhibidos esta mañana por el presidente de la República, Loret aseguró que los datos son falsos, que están inflados y que esto pone en riesgo, por supuesto, su integridad y también la de su familia. Loret de Mola agregó que López Obrador está fuera de sí, que quiere callarlo, pero que a las amenazas responderá con documentos y denuncias de todo aquello que esté podrido en el gobierno de la 4T. Las casonas de Houston tienen al presidente fuera de sí. Nada de este ataque, que lleva 2 semanas sin cesar, escalando en mi contra, nada estaría pasando si no hubiéramos revelado las casonas de Houston. O los videos de sus 2 hermanos, Pío y Martinazo, recibiendo dinero en efectivo clandestinamente y diciendo que era para Andrés Manuel. O de su secretario particular y su oficial mayor haciendo lo mismo. O los contratos de la prima Felipa, las casas de Bartlett, las empresas fantasma de Santa Lucía. Todos estos escándalos, por todos estos, el presidente busca intimidarme, quiere callarme, quiere que la gente no se entere. El presidente debe saber que a sus amenazas responderé con documentos, con imágenes, con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno, en él y en los suyos. Que yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea. Ha habido un torrente de reacciones, principalmente entre políticos de oposición a la 4T, pero también de analistas críticos que en su momento han sido perseguidos verbalmente, cuando menos, por el presidente de la República. Y en todos los casos hay una coincidencia. El presidente de la República, cuando menos, está violando los derechos humanos del periodista Carlos Loret de Mola, lo cual es grave. Derechos humanos que están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pero ¿cuáles otros delitos, si es que existen, estaría cometiendo el presidente de la República? Le pedimos al doctor Everardo Moreno, él es doctor en Derecho, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente en esta materia, y él seguramente nos va a explicar cuáles son los delitos que eventualmente el presidente está cometiendo y cuáles son los artículos de las diversas leyes federales, en fin, que está atropellando al actuar de esta manera abusiva, cobarde, en contra de un periodista. Everardo, un saludo muy cordial de antemano. Gracias por ayudarnos a explicarle a la audiencia si es que existen delitos detrás de esta actitud del presidente de la República al exhibir los ingresos profesionales de Carlos Loret esta mañana en su conferencia desde Hermosillo, Sonora. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Pepe. Muy buenas tardes. Encantado de poder estar en tu programa y preocupado como ciudadano mexicano, muy preocupado de habernos enterado de esas declaraciones que, como bien dice Carlos Loret, pues reflejan odio, reflejan coraje, y no es el papel del titular del Ejecutivo Federal comportarse así, y menos
en contra de un periodista y todavía menos cuando estamos presenciando actos de violencia en contra de periodistas a nivel nacional. Se han presentado homicidios muy lamentables. Con mucho gusto. ¿Se cometen hechos constitutivos de delito por parte del presidente de la República, del gobierno? A mi juicio, sí se cometen delitos. El artículo 108 constitucional, en su segundo párrafo, que es muy breve y al que le voy a dar lectura para entender bien esto, dice el artículo 108 que durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Los primeros que mencioné, traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales, son delitos federales. Los otros, cuando hablan de que pueden ser cometidos por cualquier ciudadano o ciudadana, se entiende que son delitos del fuero común. Es una fracción poco clara y que se presta a interpretación, y es lo que estoy haciendo. El que diga que pueden ser acusados, pueden ser imputados, puede ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, quiere decir que son delitos del fuero común. El señor presidente infringió lo que dice el artículo 210 del Código Penal Federal. El artículo 210 del Código Penal Federal dice que comete el delito de revelación de secreto cuando se dan a conocer hechos a los que se tiene acceso en función, dice el 210 del Código Penal Federal, cuando se conocen determinados hechos, revele algún secreto o comunicación reservada que conocen o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Si bien es cierto que el señor presidente dijo que le entregaron en Palacio esa información, suponiendo que así fue y que no la solicitó, nunca debió de haberla dado a conocer. Porque tú lo has dicho muy bien, Pepe, se están infringiendo derechos humanos, se están lastimando o infringiendo también principios del Código Fiscal de la Federación, como también aquellas información de las personas que debe de mantenerse reservada. En concreto, ¿qué sucede? En este momento se podría presentar una denuncia en contra del presidente de la República. ¿Quién la podría presentar? La podría presentar Carlos Loret, porque es un delito que se persigue por querella de parte. Solamente el agraviado podría presentarlo. Se tendría que iniciar una carpeta de investigación. No se podría judicializar sino hasta que el señor presidente dejara de ser presidente. Hasta el 1 de octubre del 2024 se podría judicializar. No sé si con lo que si lo que he dicho ha sido expresado con claridad, pero ese es el panorama desde el punto de vista jurídico que yo contemplo. No, que queda muy claro todo lo que nos estás mencionando. Habíamos apuntado: vulneración de los derechos humanos, artículo 16 de la Constitución Política. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Lo dicho hoy en la mañana, vulnera la propia Constitución, repito, artículo 16, en lo que se refiere a derechos humanos. También se está violando la Ley General de Protección de Datos Personales, donde establece que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. Esto lo dice el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales. También se estaría violando el Código Fiscal, artículo 69. 69, así es. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva de lo concerniente a declaraciones. Se estaría violando la Ley General de Responsabilidades, artículo 57. ¿Por qué? Porque se incurre en abuso de funciones
por parte de aquella persona servidora o servidor público, y lo es el presidente, que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o bien que se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo. Es un rosario, pues, de faltas las que se han cometido esta mañana, Everardo. Y todo esto, como decía en un principio, en el marco del artículo 108, segundo párrafo de la Constitución General de la República, que es el ordenamiento que establece de qué manera debe de procederse cuando se está en presencia de una conducta ilícita cometida por el titular del Ejecutivo Federal. Pues muchas gracias, Everardo. Gracias, doctor, por ayudarnos a entender los supuestos en cuanto a comisión de delitos ocurrido esta mañana cuando el presidente revela estos datos de los ingresos que corresponden a Carlos Loret de Mola, periodista, un periodista crítico, quien señala, esto es una reacción furibunda del presidente de la República porque ya no sabe qué hacer, está acorralado a partir de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por un lado, presidida por María Amparo Casar, y también Latinus, la agencia de noticias Latinus, han revelado lo de la casa del hijo del presidente, donde habitó con su esposa, Caroline Adams, y presuntos casos o posibilidades de contubernios sospechosos que deberán investigarse. Alega Loret, en lugar de que el presidente explique qué es lo que está pasando en esa vinculación entre la empresa Baker Hughes, cuyo el propietario de la casa era un alto ejecutivo de Baker Hughes, le renta la casa en el año 2019, justamente cuando se incrementan los contratos de Baker Hughes con Petróleos Mexicanos, como yo lo explicó detalladamente el director de Petróleos Mexicanos. En fin, hay muchos puntos delicados que se van tejiendo en este tramado complejo, sin duda. Te agradecemos mucho, Everardo, el haber estado con nosotros. Estar contigo y lo que has dicho, bueno, pues es muy elocuente y muy bien fundamentado. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta la siguiente. Doctor Everardo Moreno Cruz, él es doctor en Derecho, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa es la parte jurídica. Pero ¿cuál es la parte, digamos, de periodística, de fondo, la parte desde el punto de vista moral? ¿Cómo se está afectando en un momento dado la situación? Vamos con Carlos Marín. Él es periodista, claro, colabora con nosotros. Los demonios que andan sueltos, vaya que se han soltado. Carlos, si le quisieras bajar a tu radio, te lo agradeceríamos muchísimo porque se está retroalimentando la comunicación. Pero te escuchamos primero. Adelante. Te lo agradeceríamos muchísimo porque se está retroalimentando. Ahora sí, ya le bajó Carlos. Nos dio momentáneamente a la espalda. Habla más fuerte. Le está dando de patadas al radio para que se calle y que entonces Carlos Marín pueda comentar con usted y con nosotros todo este sainete que se detonó desde esta mañana. ¿Me escuchas, Carlos? A ver, ¿hay algún problema? Vamos a hacer una pausa muy breve y nos coordinamos con Carlos Marín y los demonios que andan sueltos. En un momento. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Seguramente estará usted de acuerdo en que el descontón propinado por el presidente de la República al periodista, informador, comentarista Carlos Loret de Mola, pues también debe de entenderse por extensión contra todos aquellos que se atreven a criticar a la Cuarta Transformación y concretamente al presidente de la República y de exhibir errores, falsedades, trampas, calumnias, mentiras, de estar encima de él. Es un atentado a la libertad de expresión, sin duda, pero también es un atentado a la democracia que pone, en este caso, en riesgo la integridad de un periodista. Pueden ser muchos, pueden ser todos, porque nunca faltará por ahí un fanático loco, desquiciado, que por hacer el favor al presidente de seguir sus instrucciones de furia, de enjundia contra Loret de Mola, pues quiera provocar un acto delictivo, un acto criminal. Esto es también sumamente peligroso y esto lo han hecho notar, por supuesto, todos los que han estado o hemos estado pendientes de este asunto. ¿Qué opina todo esto el periodista Carlos Marín? Ahora sí,
en este viernes. Están muy, muy sueltos los demonios. Carlos, bienvenido. Hola, Pepe. Qué cierre de semana, qué cierre de viernes. Mira, a mí me acalambra mucho que el presidente López Obrador haya cruzado una línea de la que difícilmente podrá echarse para atrás. Ha cometido ciertamente un atentado contra la libertad, contra los derechos de mi tocayo Loret, y lo hace en un contexto, diría yo, místico, presuntamente religioso, que vale la pena, voy a tratar de ser breve, pero vale la pena recordar. Él dice algo que no es exactamente así, que Jesucristo, digamos que fue sacrificado por apoyar a los pobres. No, Jesús fue crucificado porque se nombró rey de los judíos. Eso se llama usurpación de funciones, más allá de los méritos de Cristo. El mayor mérito de Jesús, independientemente de lo que dijera de los ricos que difícilmente pasarían por el ojo de una aguja, su mérito, su revolución, fue su prédica del amor. Y a propósito de los pobres, pues fue el pueblo bueno de Israel el que no votó por Jesús, votó por Barrabás, en una especie de consulta como las que le gustan a López Obrador de mano alzada. Y finalmente, bueno, el Cristo de quienes profesan la fe y conocen la Biblia, yo la conozco, y el Nuevo Testamento leído 2 veces y subrayado y estudiado, pues Jesús no vino para los que se portan bien. Jesús vino para salvar las almas, haz de cuenta como el caso del hijo pródigo. El padre lo apapacha, los hermanos reclaman porque ellos se portaron muy bien y dicen, no, ustedes siempre estuvieron en el reino del Padre. El que andaba descarriado es este cuate, entonces lo apapacho. Jesús vino para gente, haz de cuenta, como Bin Laden, como el Chapo Guzmán, como mi tocayo Loret, como tú, como yo. Vino por López Obrador, vino por los que, digamos, vivimos en pecado. Ahora, la línea que cruzó el presidente es delicadísima y además emplaza a Televisa a que le aclare cómo está eso de un supuesto pago a Carlos Loret. No, Televisa no tiene por qué aclararle al presidente absolutamente nada, a menos que acepte la sugerencia o la combinación. Y los ingresos de Loret pues, son por su trabajo, mucho o poco, y Loret no trabaja en Televisa desde 2019. Hace una, yo creo que legítima, irreprochable defensa de su trabajo y de cómo ve esta agresión presidencial. Y bueno, ya escuchamos a Berardo Moreno hablar de los asegúnes legales. El presidente, repito, cruzó una línea sumamente delicada en un contexto de agresiones a los periodistas por parte de la Presidencia de la República y por parte de la delincuencia organizada, que están detrás de los 5 asesinatos que hemos visto en menos de 30 días en el país. Y en esa prédica atentatoria de la libertad, no se diga la libertad de expresión, están sus trepados, sus mantenidos, sus impulsados y apapachados por el propio López Obrador, como el pelafustán que gobierna Veracruz y que ya vimos cómo se lanzó contra una mujer que lo único que hacía era preguntar para tener una respuesta y transmitirla. Es decir, lo que ocurrió hoy con Loret cambia de grado, ya no son las acusaciones en general, aunque sigue pensando el presidente que los únicos periodistas son Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín y algunos otros. No, esto es
una agresión inaudita contra el oficio periodístico que se centra en una persona a la que ha puesto en gravísimo peligro. No quiero, digamos, imaginar todo lo que puede ocurrir a partir de que, sin duda, López Obrador tiene devotos o fanáticos incondicionales que han llegado a ser más López Obradorista que el propio López Obrador. Queda claro, Carlos, te agradezco el comentario, la reflexión, porque lo merece. Esto hay que entenderlo en un contexto donde todos aquellos periodistas que se atrevan a cuestionar al gobierno quedan expuestos justamente a estos abusos, sin duda, del poder. Y desde la cúpula, desde la punta de la pirámide, desde el punto más alto, pues, de la pirámide del poder, y con toda la fuerza. Con los recursos, claro, con los recursos enormes con que cuenta el presidente. Y no puede alegar que él gana 10 veces menos que Loret. Debe haber muchísima gente que gana muy merecidamente más que López Obrador y que exhibe esa tabla, por cierto, con faltas de ortografía, como no saben escribir Washington ni la palabra presidente. Y hay que tomar en cuenta lo que significa en dinero que el presidente viva en un museo. Ya lo comentamos el otro día, que es Palacio Nacional, el edificio más emblemático de la República Mexicana, sin pagar renta, que no tiene que comprar ni siquiera los tamales de chipilín que tanto le gustan, y que tiene prácticamente como 500,000 de efectivos de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Guardia Nacional para cuidarlo. Nadie tiene tanto poder, a pesar de que López Obrador ha dicho que no quiere ejercer el poder de los poderes. Pues estamos viendo de qué tamaño es, que le zorraja con recursos del Estado a un particular. La agresión de esta mañana, la exhibición, lo pone en la mira, y Loret no tiene por qué, ni tú, ni un pepenador, ni un empleado bancario, ni nadie que no sea pagado por el erario, no tiene por qué dar cuentas de lo que gana o deja de ganar. Y desde luego lo de sus ingresos, pues ya se vio solamente con la tontería que le aplicaron de no sé cuánto dinero por parte de Televisa. Pues es a todas luces, me consta, nos consta, Loret no trabaja en Televisa. Y si se vuelve ultramillonario gracias a su trabajo, bueno, hay escritores, productores, artistas, cineastas, empresarios, gente que saca la lotería, que qué bueno que puede vivir por encima, digamos, de la línea de flotación. Gracias, Carlos. Gracias. Un saludo. Por aquí nos vemos el lunes. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Carlos Marín. Los demonios, vaya, que andan sueltos hoy, se soltaron en serio. ¿Qué opina de todo esto? Rafael Cardona, también en cabina. Estamos enlazados. Rafael, adelante. Muchas gracias, Pepe. Pues mira, Pepe, yo lo primero que opino es que necesitamos todos expresarle nuestra solidaridad a Carlos Loret de Mola. Y yo compararía lo que vimos esta mañana con un león que se tira encima de un canario. La desmesura de esta conducta presidencial es algo verdaderamente peligroso e inaudito. Ni en los peores momentos de la dureza esta que le adjudicaron tanto tiempo al PRI se vieron estos atropellos a los derechos humanos públicamente, con una visibilidad casi orgullosa y con una dosis de cálculo político que realmente debería aplicarse así en contra de la delincuencia organizada, a la cual no se le combate sino que se le abraza. ¿Cuál es el delito que ha cometido el señor Loret?
Hasta el momento que nosotros hablamos, no se conoce delito alguno de su parte. ¿Cuáles son los delitos que ha cometido el presidente? Pues todos los que ya se han enumerado a lo largo de esta transmisión y posiblemente algunos más. Decir que esa información le llegó así como del cielo no es una explicación satisfactoria para nadie, porque no es fácil el conducto para hacerle llegar al presidente de la República una comunicación, ni un expediente, ni un dossier de material confidencial o de material privado. Hay una ley federal de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y los sujetos obligados son todos aquellos que trabajan y que forman parte del gobierno. El presidente está obligado a esta discreción y a no estar revelando datos personales. Pero si no fuera únicamente por esa parte que tan mañosamente ha sido disfrazada, diciendo voy a pedir que el SAT intervenga y corrobore toda esta información, es entonces estar utilizando a la administración tributaria como una herramienta de venganza, de control, de censura, de estate quieto para un ciudadano cuyo derecho humano ha sido atropellado a la luz del día. Yo creo que esta ira presidencial que se ha venido expresando a lo largo de todas estas semanas, no solo con este caso, sino los insultos al gobierno de Panamá y en fin, todo esta acumulación de expresiones rabiosas y biliosas del presidente, me dan la impresión de que obedecen a un desajuste entre sus ambiciones y sus realizaciones. Creo que el presidente está malhumorado. Antes hablábamos del mal humor social, hoy podemos hablar del mal humor presidencial, pero con una diferencia. El presidente tiene una ilimitada cantidad de recursos que no debe utilizar para resolver asuntos personales o asuntos relacionados con su manera de tratar a los ciudadanos. El presidente no está aquí, no está en el Palacio Nacional, ni para regañar, ni para investigar los ingresos de nadie. El presidente está ahí para gobernar, y no se puede gobernar en función del capricho personal y en función de las venganzas propias. Eso es algo sumamente peligroso. Y eso es propio de las dictaduras y de los absolutistas. Y eso no está ni en nuestras leyes, ni en nuestra evolución histórica, y ojalá que no esté en nuestro futuro cercano, Pepe. Gracias, Rafael, gracias por este cristalazo, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes todavía, casi noches. Que estés bien, Rafael, buen fin de semana. Vámonos, una pausa breve, dejemos este tema y vamos a entrarle a la crisis que está generando la tensión de un posible conflicto en la zona de Ucrania, contra Ucrania por parte de Rusia, que puede detonar, lo dijo ayer el presidente Joe Biden, puede detonar una guerra mundial. Permítame un enlace en este momento con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, colaborador, claro, en este espacio de noticias, con otro de los puntos que destacan como tormentosos, me refiero en esta turbulenta semana presidencial, y es el tema de España. Además de la casa, el tema de Loret, en fin, está el tema de España. Cuando el presidente nos sorprende y señala que habrá que poner en pausa, así lo dijo y lo que esto signifique, en pausa la relación entre los dos países, porque pues hay empresas españolas, y menciona Iberdrola, menciona Repsol o OHL, quienes han venido a México francamente a saquear y a sacar provecho en contubernio
con gobiernos como el de Vicente Fox, Felipe Calderón y en su momento Enrique Peña Nieto. Dice, pongamos las cosas en pausa, revisemos esto en beneficio de ambos pueblos. Creo que vale la pena entrar en contacto con Jesús, pero antes señalar lo que hoy mencionaba el presidente de la República, porque volvió también en la mañanera desde Hermosillo, volvió sobre este tema. El presidente descarta consecuencias diplomáticas luego de haber sugerido la pausa de las relaciones con España. Dijo que eso de pausar solo es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México, argumentando que manejan energías limpias pero hacen negocios sucios, los jugosos negocios que se hicieron en sexenios pasados. Así lo dijo hoy el presidente por tercera vez en esta semana. No es una ruptura, es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México en otros tiempos. Los jugosos negocios que se hicieron por influyentismo, por acuerdos cupulares de políticos de España y políticos de México en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Jesús, ¿qué te parece esta otra turbulencia semanal? Es que ya no cabe en los noticieros la información turbulenta, créemelo. Esta semana ha sido endemoniada en ese sentido. Muchos saludos. Pues me parece, Pepe, que todo está revuelto, que a partir de las revelaciones de las casas que ocupó el hijo del presidente López Obrador, lo que hemos escuchado día tras día, mañana tras mañana, en las conferencias del presidente de la República y en sus decisiones, es un despropósito tras otro. Y creo que es muy, muy preocupante porque no vemos a un presidente que ante estos cuestionamientos, estas críticas, salga a dar sus argumentos, dar sus razones, a rebatir la crítica periodística, sino recurre al insulto y a la descalificación. Y entre las patas se lleva al país, entre las patas se lleva por lo pronto la relación con otros países, particularmente el golpe severísimo que le ha dado a la relación diplomática con España, que no es un vínculo menor, que es el vínculo con el segundo país con mayor trato económico con nuestro país y que, según el presidente, está en pausa. Nuestra relación diplomática está suspendida. ¿Por qué? Los argumentos que da el presidente son absurdos y supongamos que tiene razón en decir que un número importante de empresas españolas han abusado, que muchos tuvieron vínculos demasiado íntimos con la élite política mexicana. Bueno, en ese sentido, si hay actos de corrupción, que se castiguen. Si hay problemas con alguna empresa, bueno, pues esa relación con esa empresa por parte de las entidades administrativas debe reconsiderarse. Pero el hacer una pausa de las relaciones diplomáticas con ese país tan importante para nosotros como es España, por esto que sugiere el presidente de la República, es absurdo. Lo respondió de manera muy franca, muy directa, breve, la Cancillería española, rechazando tajantemente las acusaciones del gobierno mexicano. Y creo que lo que estamos viendo, Pepe, es a un presidente que no está sabiendo reaccionar con la elemental lucidez ante el momento más crítico de su administración, me parece, el momento en que su bandera fundamental de esta austeridad monástica que él pretende comunicar a toda la nación mexicana como vía de la felicidad espiritual, pues no parece muy convincente ni en su espacio familiar.
y no ha sabido responder el presidente de la República. Lo que vemos en ese sentido, pues son actos que parecen más de un berrinche, de una manera de reaccionar con furia, pero sin lucidez y sin argumentos, frente a críticas que me parece que son atendibles, que deberían tener una respuesta directa, y no lo que vimos esta mañana, Pepe, que es verdaderamente inaceptable. No podemos trivializar lo que sucedió esta mañana, porque ante los ojos del país, ante los ojos del mundo, el presidente de México violó la ley para intimidar a sus críticos. No hay otra manera de darle la vuelta. No podemos ignorar lo que vimos todos esta mañana. El presidente de la República violó la ley, hizo revelaciones sobre los ingresos de un particular, violando un número importante de normas jurídicas en nuestro país. Y lo hace con total desparpajo, sin ninguna asesoría, con una improvisación que es casi penosa, con una intención que es obvia, que es la de la intimidación de un periodista, y a través de la intimidación de ese periodista, la intimidación a toda una profesión que tiene como trabajo fundamental el confrontar al poder. Lo que hemos visto estos días, Pepe, es realmente muy, muy preocupante, porque no solamente estamos ante un gobierno que tiene que encarar estas críticas, sino ante un presidente que está cada vez cometiendo errores más severos, que ponen en duda la lucidez de su juicio. Ciertamente, por ahí vienen los señalamientos, las críticas. Tú lo que haces es concretarlas, sintetizarlo y, por supuesto, analizarlo. Pero sí es preocupante el papel en el que está quedando la diplomacia, confundida por la presidencia con un capricho. Exactamente. Lo hemos visto de esta torpeza de conducir las relaciones diplomáticas a través de sus ocurrencias de la mañana. Lo ha hecho insistentemente a lo largo de su administración, pero cada vez son más profundas y más graves las pifias del presidente de la República y las, casi diríamos, provocaciones del presidente de la República. Entonces, bueno, creo que lo que debería tomarse una pausa es la irritación, la furia, la indignación del presidente de la República, para serenarse, como él frecuentemente le dice a sus críticos. Creo que le vendría bien esa receta que había recetado a sus críticos antes. Pues los de la Cámara del Comercio en España, entre otras cosas, refiriéndose a la pausa diplomática del presidente de la República en la relación con España, pues lo primero que dicen, hombre, esto se parece cada vez más a Venezuela. Y es una frase muy dolorosa para los mexicanos, y es una frase muy fuerte la que se dijo en ese todo. Pero en fin, muchas gracias Jesús, como siempre, por tu valioso comentario. Bienvenido. Gracias, Pepe, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte también. Hasta pronto, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, mi amigo Jesús, en esta colaboración especial con Grupo Fórmula. Bueno, y también, mire, ya le preguntaron al presidente, que anda de gira, ya le preguntaron sobre las reacciones que ha generado lo anunciado esta mañana al exhibir los ingresos del periodista crítico Carlos Loret de Mola. Tras estas, se han dado muchísimas reacciones, donde por dar a conocer la supuesta información fiscal y financiera del periodista. El presidente de la República respondió que es bueno el debate y que es parte de la democracia. Cuando se reunió con autoridades municipales en la Sierra de Sonora y de Chihuahua, el presidente fue cuestionado por la prensa. ¿Es ilegal la información que hoy dio en la mañanera sobre Loret? ¿Qué responde? Se le preguntó. ¿Cómo vio las reacciones? A lo que el mandatario dijo, es bueno el diálogo, el debate, eso es la democracia. Esto dijo antes de retirarse y dirigirse a Hermosillo, donde esta noche pernoctará para mañana seguir gira por Sonora. Así lo dijo el presidente. Sobre esta información. Ya hablamos.
vemos, bueno, mañana. Mañana no hay conferencia. Pero, pues el lunes. ¿Cómo vio las reacciones? El lunes. ¿Qué opina, presidente? Que es bueno el diálogo, el debate. Eso es la democracia. Esto fue lo que dijo el presidente. Eso es la democracia. Pues sí, se le notaba preocupado, ciertamente. No quiero interpretar lo que no me consta, pero por la cara que puso, por el tono de la voz, se le nota sobradito sin duda. Vámonos a una pausa y entramos a lo de Ucrania, por supuesto, enseguida. Con pena que ayer mataron, asesinaron, ejecutaron a otro periodista. Es el quinto desde que comenzó el año hasta el momento. 5 periodistas han perdido la vida. El 10 de enero, José Luis Gamboa en Veracruz. El día 17 de enero, Margarito Martínez Esquivel en Tijuana. El día 23, domingo, también de enero, también en Tijuana, Lourdes Maldonado. Esto es en Tijuana, Baja California. El 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán, se perpetró el homicidio de Roberto Toledo. Y anoche, a estas horas, ayer en la tarde, el homicidio de Eber López Vázquez, director del portal Noticias Web, fue ultimado a balazos cuando entraba a sus oficinas en el barrio El Espinal del puerto de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, según informes puntuales de la Fiscalía del Estado de Guerrero. Tenemos contacto, y lo agradezco mucho de antemano, con el periodista Rodolfo Canseco. Él es director del portal RCP Noticias, allá en Salina Cruz, Oaxaca. Rodolfo ha estado muy cerca de este caso, porque incluso Rodolfo tuvo quizá el último contacto de Eber López Vázquez, el último contacto el día de ayer precisamente. Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarnos. Te saludo con mucho gusto, Pepe. Gracias por esta oportunidad para hablar de esta situación difícil que estamos pasando los comunicadores, no solo en la región del Istmo, en nuestro país. El día de ayer, Eber López Vázquez fue ejecutado, 40 años, 2 hijos en la orfandad de 12 y 5 años. Y nada más para hacer una precisión, Pepe, déjame decirte que fue en su oficina. No iba llegando, como dice la Fiscalía de Oaxaca, sino estaba en su oficina y estaba con su pequeño hijo de 12 años, donde afortunadamente no le hicieron daño. Pero es una situación muy difícil que estamos viviendo en este momento en la región del Istmo. Como recordarás, se está cumpliendo un año también que fue ejecutado Gustavo Sánchez, que hasta el momento no se sabe todavía qué pasó, quién fue las personas que lo mataron. Otro delito más que permanece en la impunidad. Quienes cometieron el crimen, el homicidio de Eber López Velázquez, bueno, 2 por lo menos, fueron detenidos minutos después de haber ocurrido el atentado. Qué bueno que precisas, no iba llegando, sino estaba dentro de la oficina que él rentaba para trabajar con el portal que él dirigía, el portal de noticias, Noticias Web. Él estaba ahí con su hijo de 12 años, al hijo no le pasó nada. ¿Qué se ha investigado hasta el momento? ¿Cómo va hasta el momento todo esto? Tengo entendido que tú lo viste ayer, precisamente, a Eber. Sí, mira, Pepe, el día miércoles por la mañana desayunamos, platicamos. Es un amigo de muchos años, de más de 25 años, nada más para tener una idea, que lo conozco. Platicamos, convivimos, y el día de ayer a las 12 del día, todavía lo volví a ver, platicamos, y unas horas más tarde me entero, después de las 6:30, que había sido ejecutado. Nunca me manifestó si había recibido alguna amenaza, tampoco yo vi alguna situación ahí de preocupación, nada por el estilo. Entonces fue algo inesperado para nosotros, los que trabajamos en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las sospechas, Rodolfo Canseco? Déjame decirte que después de este artero crimen fueron detenidos 2 personas, 2 presuntos asesinos de Eber López, unos minutos después, por una cosa fortuita, una cosa así de casualidad. Estas personas, al parecer, no eran de Salina Cruz, porque equivocaron la huida a un lugar donde no hay retorno, no hay salida, y al regresar encontraron a la camioneta de la policía municipal y ellos empiezan a dispararle. Inicia esta persecución,
unas 5 cuadras más adelante, en un barrio nuevo, fueron detenidos. Ironías de la vida, Pepe, en ese barrio viven los padres de Eber López. Es increíble lo que estás ahora narrando. Estos asesinos, presuntos asesinos, intentaron huir, no pudieron hacerlo, tuvieron que regresar, se topa con la policía los persigue y finalmente los captura en un barrio donde viven los padres de Eber, que deben estar francamente destrozados. ¿Consideras que tiene relación la muerte de Eber con su trabajo periodístico? Totalmente, Pepe, totalmente tiene que ver esta relación. Algo que ya es público. Eber López un día antes había publicado una nota en contra de la ex agente municipal de las Salinas del Marqués, y uno de los presuntos asesinos es su hermano. Uno de los presuntos asesinos es su hermano. Hermano de la ex agente municipal. Del ex agente municipal. De las Salinas del Marqués, de acá del puerto de Salina Cruz. Tiempos revueltos allá en esa zona de Oaxaca, en la zona del Istmo, en Oaxaca, Rodolfo Canseco. No hay garantías para el ejercicio periodístico. Bien dicen fuera de México que nuestro país en general es el segundo más peligroso del mundo en este oficio de la información. Y creo que Oaxaca es uno de los estados clave en ese sentido. Sin lugar a dudas, Pepe, sin lugar a dudas, ejercer esta noble labor del periodismo representa un peligro, y lo estamos viendo con lo que ocurrió el día de ayer por la noche y con Eber López. Desafortunadamente, tenemos que seguir haciendo esta labor social para que demos voz a todas las personas que no tienen esta facilidad, y desafortunadamente no hay una garantía para ejercerlo. Y déjame decirte, y ojalá que puedan hacer algo los diputados locales, federales, para una iniciativa de ley para la protección del periodista, preventiva, que eso es importante, porque desafortunadamente se da después cuando ya hay un acto de agresión, un atentado o lamentablemente un asesinato. Primero se ahoga el niño y luego tapan el pozo. Siempre es la misma, es una receta, es una rutina. Lo que no hay es prevención y garantías de seguridad. Nuestra solidaridad, pues, con el periodismo en esa zona del Istmo de Tehuantepec, en Salina Cruz, contigo, por supuesto, Rodolfo Canseco, lamentando la muerte de Eber, que está siendo velado en este momento, tengo entendido. Sí, va a estar siendo velado ahí donde detuvieron prácticamente a una cuadra de su domicilio, de sus padres. Está siendo velado Eber López. Mañana a las 3 de la tarde es la misa de cuerpo presente. Posteriormente se le va a dar pues la cristiana sepultura. Muchas gracias Rodolfo Canseco por estar con nosotros también. Gracias a ti, Pepe. Gracias. Gracias, que te vaya bien. Muy buenas noches, Rodolfo Canseco, periodista, director del portal RCP Noticias. Él estuvo el miércoles desayunando con Eber López Vázquez, quien ayer a estas horas fue ejecutado, fue asesinado. Los presuntos autores materiales del crimen están en manos de la policía, de la Fiscalía General del Estado. Se sigue investigando, pues, poco a poco, pero es el quinto periodista muerto en México en lo que va del año. Eso no es gratificante, evidentemente, es vergonzoso. Mire, sobre este asunto me está llegando información. La Sociedad Interamericana de Prensa ha reiterado el llamado al presidente López Obrador a fin de que tome acciones para prevenir la violencia contra los periodistas. Luego del asesinato de Eber López Vázquez, Jorge Caraguati calificó el hecho de aberrante. Dijo: este nuevo crimen, el quinto en las últimas semanas, nos llena de impotencia. No sabemos ya de qué forma pedir al gobierno que administre justicia y tome medidas para prevenir la violencia contra el periodismo. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Jornet, dijo: nos preocupa que si se permite que continúe esta ola de violencia, la sociedad pagará las consecuencias de tener un periodismo que, como mecanismo de autoprotección, optará por autocensurarse. Tiene toda la razón lo que dice Carlos Jornet. El comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa alerta que los asesinatos contra periodistas, la impunidad y el discurso estigmatizante del presidente López Obrador contra la prensa lastran a México a ser uno de los peores países en materia de libertad de prensa en las Américas. Para la reflexión, va en serio.
Una pausa breve, volvemos. Por la tensión de un eventual conflicto militar entre Rusia y Europa o Rusia y Estados Unidos a causa de una eventual invasión a Ucrania está que arde. Estados Unidos teme que Rusia invada Ucrania incluso antes de que terminen los Olímpicos de invierno, los Olímpicos de Beijing. Esto lo hizo notar el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. El presidente Biden ha estado muy activo también. Le cuento, hace un rato comentábamos que ayer en la cadena NBC Noticias les digo dos cosas relevantes. Que si hay algún disparo entre Estados Unidos y Rusia, habrá una guerra mundial. Y recomendó a sus ciudadanos estadounidenses radicados en Ucrania salir urgentemente, inmediatamente de esa zona. En ese mismo tono, el Reino Unido de la Gran Bretaña está aconsejando este viernes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente Ucrania como medida de seguridad en medio de esta crisis entre Rusia y los países occidentales. Estamos enlazados a Washington con el periodista Armando Guzmán, corresponsal en este espacio de noticias. Armando, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Vaya que el asunto está tremendo. Te escuchamos, adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe? Gusto estar contigo. Déjame decirte que esta mañana en Washington se hablaba de que se sacaría al personal de la embajada de los Estados Unidos en Ucrania, en Kiev, en la capital, y se le llevaría a un lugar neutral. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, salió durante la tarde al podio de la Casa Blanca para anticipar que esto ocurriría y que también esperaban que hubiera una acción militar rusa en contra de Ucrania en las próximas horas. No te quieren decir si son 48, 72 horas. Tampoco quieren decir que es inminente, pero anticipan que esto ocurriría y esta es la razón para sacar a sus diplomáticos. Esta mañana los británicos se reían de la anticipación de los estadounidenses, pero esta tarde las cosas cambiaron y la información de inteligencia de los británicos coincidió con la de los estadounidenses y ellos también están vaciando la embajada británica en Kiev y los consulados que están también ocupados y con personal británico en Ucrania para sacarlos igualmente. En Estados Unidos ya no se habla de sanciones en contra de Rusia y no se ha hecho porque hay algo curioso. Ahora lo que se le dice al presidente Biden es que sanciones en realidad no afectarían directamente ni a los jerarcas de Rusia ni a Vladimir Putin. Y lo que quieren hacer es ahora buscar que el dinero que Vladimir Putin ha puesto en Estados Unidos y que ha puesto en varios otros países europeos, la mayoría de ellos miembros de la OTAN, ese dinero se congele y se le congele también todas las cuentas a la gente que está con altas posiciones en Rusia y que también tiene dinero estacionado no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Y estos son miles de millones de dólares. Eso es lo que se está hablando ahora. Y mientras Estados Unidos ha continuado enviando equipo militar y asesores militares a Ucrania. Te quiero contar también que en otro orden de cosas, en Afganistán hay un fondo de $7 billones y ese fue cortado a la mitad, a 3,5, para dárselo a las víctimas del 11 de septiembre. Eso mismo se haría, con ese mismo pretexto, es con lo que se haría y se le quitaría el dinero a los jerarcas rusos. Eso es lo que tenemos a esta hora, Pepe. Regreso contigo a la Ciudad de México. Gracias, completísimo. Armando, muy al pendiente, prácticamente de guardia con tus comentarios y la información de lo que pueda surgir. Anthony Blinken, le refiero, dijo que la invasión puede producir, está en Melbourne, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que la invasión puede producirse en cualquier momento y seamos claros, podría ocurrir incluso durante los Juegos Olímpicos. Así respondió a ciertas hipótesis en donde se aseguraba que el deseo de Rusia era esperar a que acabara esta importante cita deportiva para no eclipsar a su aliado China. Blinken dijo esta advertencia luego de reunirse con sus homólogos de la India, Japón y Australia en el marco de la Alianza de Defensa del Quad. El secretario de Estado de Estados Unidos recalcó que todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en suelo ucraniano deben irse ahora,
Es decir, volvió a reiterar lo que ayer enfatizó el presidente Biden, quien, por cierto, mañana tendrá una llamada telefónica directamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, dijo que esta llamada va a tener lugar por iniciativa del presidente de los Estados Unidos. Va a ser una conversación telefónica, reitero, mañana sábado. Y también los jefes de Estado y de gobierno que están reunidos en París, allá en Francia, con motivo de la cumbre de los océanos, pues están advertidos del peligro que puede significar esta grave tensión. Recuerde que a principios de semana, Emmanuel Macron estuvo reunido 5 horas con Vladimir Putin hablando del tema y sus consecuencias para Francia y para Europa, y también estuvo con el presidente de Ucrania para tratar de mediar a través del diálogo diplomático la búsqueda de una solución. En la cumbre de los océanos, donde le digo, este tema permea, una treintena de líderes estuvieron reunidos en la ciudad de Brest, cerca de París, con el objeto de tomar acciones conjuntas para la protección de los océanos. Más de 40 países, entre ellos los 27 de la Unión Europea, han urgido hoy a cerrar el próximo marzo en la ONU un pacto para regular las aguas internacionales y acelerar así la protección de los océanos. Este ha sido uno de los principales compromisos anunciados durante la cumbre One Ocean Summit, que ha reunido en la ciudad francesa de Brest a una quincena de líderes internacionales. La cita ha impulsado nuevas medidas contra la polución de plásticos en los océanos, donde se vierten unos 8 millones de toneladas cada año, y contra la pesca ilegal, que devasta los ecosistemas y afecta a 26 millones de toneladas de peces. La presidencia francesa ha informado de que 84 países respaldan ya el objetivo de proteger sus zonas marítimas y terrestres en un 30% hasta 2030. Esa meta, añade el Elíseo, se conseguirá si se logra regular el Estatuto de Alta Mar, es decir, las aguas internacionales que no están bajo la soberanía de ningún país y que ocupan el 45% de la superficie del planeta. Para la lucha contra el plástico, la reunión de Brest movilizará 4.000 millones de euros hasta 2025. Respecto a la pesca ilegal, que usa métodos como el de arrastre o incluso la dinamita, el anfitrión Emmanuel Macron saludó la adhesión a un protocolo internacional de 6 nuevos países. La cumbre ha sido la antesala de la conferencia de la ONU sobre los océanos, que se celebrará el próximo mes de junio en Lisboa. Con la representación de México está en esta cumbre de One Ocean Summit el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente de la República ya sabe que no va a estas cosas. Bueno, el canciller Ebrard convocó pues este viernes a líderes mundiales a proteger los océanos y su biodiversidad. Yo quisiera decir, México está aquí porque tenemos 15,000 kilómetros de litorales, porque somos parte del panel de alto nivel de la economía sustentable, el Océano Azul, y acabamos de anunciar en 2020 que para 2025 toda la actividad en nuestra zona económica exclusiva será sustentable. Hizo un llamado, al concluir su intervención, hizo un llamado a la comunidad internacional para proteger los océanos. Es el tiempo de actuar y por eso México está hoy aquí con ustedes. Hagamos una pequeña pausa breve y volvemos con más. En Colima ya no aguanta la violencia, la disputa de grupos antagónicos del crimen organizado por ese territorio estratégico. Resulta que son 5 días continuos de balaceras y, por supuesto, de muerte, con graves represalias para la población. Ha habido reacción de parte del comercio organizado allá en Colima, en la capital y otros municipios importantes, que ni modo, ha tenido que cerrar sus puertas ante el temor. También la Universidad de Colima, ya se lo informábamos, se mantuvo cerrada sin clases todo el día de ayer y también hoy. Procuran regresar el próximo lunes. Y no solamente la Universidad de Colima y sus planteles, también otras escuelas están protegiendo la integridad de los alumnos, de los maestros. Permítame el contacto con Óscar Cervantes, estamos en vivo, en directo. Hallaron 2 cuerpos afuera de la Universidad de Colima ahora, porque siguen, le digo, las balaceras por 5º día. Estamos contigo, Óscar Cervantes, muy buenas noches. Pepe, qué gusto saludarte, muy buenas noches desde Colima. Y efectivamente, Pepe, después de una semana de balaceras provocadas por grupos delictivos,
principalmente en la zona metropolitana del estado. 16 personas han sido asesinadas y solo 2 personas hasta el momento detenidas. Así lo confirmó hoy la Fiscalía General del Estado, tras detallar que 6 personas más han resultado heridas por arma de fuego. También se presentó un secuestro esta semana y varios vehículos quemados. A pesar de la intervención de la Secretaría de Marina con operativos especiales, la violencia no cesa en la entidad, principalmente en los municipios de Villa de Álvarez y la capital del estado. Negocios cerrados y suspensión de clases permanecen en todos los niveles educativos. No obstante, este viernes aparecieron en un vehículo 2 personas ejecutadas afuera de la Facultad de Medicina, esto en la Universidad de Colima. La Fiscalía General del Estado también informó que se abrieron carpetas de investigación por los delitos de homicidio calificado, amenazas, disparos con arma de fuego, así como también daños. La afirmación de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, que ayer a través de un mensaje señaló que 2 grupos delictivos que anteriormente eran aliados, hoy están en disputa por el territorio de Colima. El temor, el pánico, te comento, Pepe, continúa en la entidad. Tan solo hace apenas escasas 2 horas, un lote de vehículos presuntos, por supuesto delincuentes, prendieron fuego y robaron vehículos a plena luz del día en un corredor comercial importante de la capital del estado. En esos momentos, en la zona conurbada, las calles permanecen prácticamente solas a comparación de un día normal en Colima. Pues las cosas en el estado, Pepe. Pues pendientes, Oscar, estamos pendientes contigo. Gracias por el informe. Muy buenas noches, seguiremos al pendiente de Colima. Seguiremos al pendiente todos, por supuesto. Muy buenas noches. Y también tenemos contacto con Marcos Morales de Raza Informa en esta colaboración con Grupo Fórmula. Resulta que más de 1,000 soldados ingresaron a 2 localidades de Michoacán, Naranjo de Chila y San José de Chila, las cuales tenían presencia evidente de grupos de la delincuencia organizada. Marcos, ¿cómo te va? Al tiempo que, por cierto, maestros de la CENTE hoy pusieron de cabeza a la ciudad de Morelia, colapsaron la ciudad de Morelia con sus marchas. Adelante, Marcos. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches, un gusto poder saludarles. Efectivamente, primero en la Tierra Caliente michoacana continúa el avance de esta estrategia para recuperar vialidades y comunidades. Ahora tocó el turno al municipio de Aguililla, 2 pueblos más, en este caso Naranjo de Chila y San José de Chila, fueron abordados ya por este importante despliegue operativo, prácticamente 1,300 soldados y guardias nacionales, los que se dispersaron en la zona. En el lugar han sido asegurados 3 vehículos, 2 de ellos con siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, no ha habido personas detenidas ni tampoco incidencias en cuanto a enfrentamientos con criminales. Por su parte, en la capital michoacana, desde temprana hora, personal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también normalistas, se manifestaron en la avenida Madero de la capital michoacana, la principal arteria de esta ciudad. Ellos salieron del monumento a Lázaro Cárdenas, concluyeron en el centro histórico frente a Palacio de Gobierno, donde fue recibida una comitiva por parte de la Secretaría de Gobierno. Esta es el ala que no es tan radical, es decir, no pertenece a poder de base. Sin embargo, manifestaron su apoyo al movimiento normalista, esto en pedimento a que no sea disminuida la matrícula para este año al ingreso a las normales en Michoacán, además de que manifestaron su preocupación porque sea acelerado el trámite para la federalización de la nómina educativa en Michoacán. Eso trajo problemas viales en todo el primer cuadro de la capital, se extendió a colonias aledañas debido a la cantidad de personas que se manifestaron. Pepe, es la información. Completísima, Marcos Morales, gracias y pendientes. Que te vaya bien, buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches para todos, Pepe. Gracias, buenas noches. Y está en la línea también Felicitos Trujillo. Él tiene información de lo que ocurrió hoy en el penal de Aguaruto, allá en Sinaloa. Encontraron gallos, con plumas, pues, armas, drogas, alcohol, 1,250,000 pesos. La pregunta es cómo metieron todo eso y quién lo metió, con autorización de quién o quién se hizo el ciego. Felicitos, estamos contigo, adelante. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches. Tal como lo señalas, derivado de un operativo exhaustivo en las instalaciones del Centro Penitenciario de Aguaruto, esto es en Culiacán, Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado decomisó armamento pesado
usado, drogas, más de $1 millón fue lo que informó el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo. El funcionario mencionó que este decomiso se llevó a cabo en unas carracas del módulo 8 en la que se encontraban gallos de pelea. Ahí el terreno se miraba removido y se localizó un agujero, una cavidad, donde encontraron 7 armas cortas, las cuales pues tenían en sus cachas imágenes de el Chapo Guzmán cuando fue detenido y presentado en su primer captura en Puente Grande. También 6 armas largas, son 2 cuernos de chivo R15, también una subametralladora, más de $1.250.000 en efectivo, 2 cartones con drogas, marihuana, así como 2 cartones de huevo para que se den una idea aproximada, también bebidas alcohólicas, puntas, celulares, y dentro de esto decomisado, estas armas R15, los cuernos de chivo, las cajas de marihuana, los teléfonos celulares. Cuando se le cuestionó al secretario de Seguridad Pública, pues dijo, seguramente esto entró por la puerta, va a haber consecuencias, es lo que ha señalado el funcionario. Esto entró por la puerta y habrá, por supuesto, castigo, investigación y lo de siempre y lo de todos los penales, pero grave el asunto allá en el penal de Aguaruto, cerca de Culiacán, Sinaloa. Vaya, hombre, la vida que se daban los internos dentro de lo que significa estar en prisión, con gallos, con marihuana, con armas y armas gruesas. Y bueno, lo de los gallos es lo que, bueno, se organizaba todo ahí en grande. Gracias por la información, Felicitos Trujillo. Estaremos contigo más adelante. Buenas noches. Gracias, muy buenas tardes. También nos reporta Ricardo Castillo de la agencia Cuadratín que en Guerrero hubo una emboscada que dejó 3 personas muertas, entre ellas un menor de 11 años. Esto fue en la localidad de San Miguel Ahuelican, en Aguacotzingo, región de la montaña baja del estado. 3 cadáveres estaban en un coche, entre ellos el de un niño de 11 años, un adulto de aproximadamente 50 años y uno más de una mujer de unos 55 años de edad. Y en Tijuana hubo un ataque armado en la zona de Terrazas del Valle que dejó 3 muertos y 3 heridos. Hay detenidos. Rocío Galván, la corresponsal allá en Tijuana, tiene la información. Rocío, ¿cómo te va? Para ti, muy buenas tardes. Hola Pepe, te saludo con gusto. Te platico que la violencia sigue en Tijuana. En lo que va de febrero ya son 45 los asesinatos y entre ellos incluyen 2 que ocurrieron en las últimas horas. Pepe, uno, el caso de un hombre que iba manejando un vehículo, tenía 2 días de haber llegado a Tijuana procedente de Guadalajara y fue asesinado en la vía rápida de aquí de Tijuana. El asesino se emparejó con el auto, se atravesó con su vehículo, se bajó, le disparó por el parabrisas y después de cometer el homicidio se dio a la fuga. Hasta el momento no hay detenciones. Este hombre iba acompañado de una mujer que resultó ilesa. La otra acción muy violenta que ocurrió en esta frontera, Pepe, tiene que ver con un ataque dentro de una casa que funcionaba como taller mecánico, donde llegó un comando armado, disparó contra todos los que estaban en el interior y dejó 3 personas muertas y 3 lesionadas, entre ellas una mujer. Esto es lo que está ocurriendo en Tijuana. El primer mes del año fueron 137 muertos y ahorita ya van 45 en lo que va de este segundo mes. Es la información que tenemos, Pepe. Muchas gracias Rocío Galván desde Tijuana. Temprano en la madrugada, era de madrugada, 3 de la mañana por ahí, se desplomó la trave de un puente sobre la autopista México-Pachuca. Un puente que forma parte de las obras de construcción de las vialidades con motivo de la inminente inauguración el 21 de marzo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, allá en Santa Lucía. Enrique Hernández estuvo desde muy temprano al pendiente. Enrique, adelante. 3 traves de un puente en construcción en el tramo 35+900 de la México-Pachuca, dirección Ciudad de México, se colapsaron la madrugada de este viernes. La caída provocó el cierre del tramo con dirección a la Ciudad de México, habilitándose 2 carriles de contrasentido. El percance dejó como saldo a un trabajador de la empresa Golfo Centro con lesiones no graves, mismo que fue trasladado a la Clínica 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tecámac, donde se reportó fuera de peligro. Durante la madrugada y hasta las 10 de la mañana, maquinaria pesada trabajó en destruir
las traves. Ingenieros del lugar, quienes pidieron el anonimato, confirmaron que no existen daños estructurales en la base del puente. ¿Se puede decir que fue un deslizamiento de la trave y se acabó? Así es. ¿No hay falla estructural? No. La trave se deslizó nada más. La circulación fue reabierta a las 10 de la mañana con 8 minutos. Hay que recordar que en la carretera México-Pachuca se encuentra afectada por obras complementarias que llevan al aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca. Sí, aquí aplica el dicho de éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Están urgidísimos de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles y urgidísimos todavía más por las vialidades, los accesos por carretera para llegar al aeropuerto desde la capital de la República Mexicana, y se les cae esta trave, y bueno, pues es una nota ahí, una nota no precisamente de orgullo, sino todo lo contrario. En Aguascalientes hubo un accidente en la carretera, hay 2 muertos y 26 heridos. Antonio Zapata, de Fórmula Aguascalientes, tú tienes los datos. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches y muy buenas noches al auditorio de Fórmula. Un choque frontal entre un camión de transporte de personal y un tráiler dejó como saldo 2 personas fallecidas y 30 heridos, 19 de ellos de consideración. El percance ocurrió en la carretera federal 35 Norte, en el libramiento del municipio de Rincón de Romos, a 40 kilómetros del norte de la capital. Esto aproximadamente a las 5:40 horas de este viernes. Las personas fallecidas fueron identificadas como Rubén Celaya, de 40 años de edad, quien conducía el tráiler Kimball amarillo con placas del Servicio Público Federal y quien aparentemente conducía de manera irresponsable tratando de jugar carreritas con otro tráiler. Lamentablemente, en el camino de esta loca carrera se atravesó un camión de pasajeros de la empresa turística sureña que transportaba personal de la planta 1 de la ensambladora de autos Nissan hacia su destino. Tras el impacto, los pasajeros del camión del personal salieron proyectados de sus asientos y un empleado identificado como Román Cordero Martínez, de 30 años, perdió la vida de manera instantánea. A unos 9 metros del tractocamión amarillo quedó tendido en el piso el conductor de uno de los trailers, precisamente Rubén Celaya, y más tarde llegaron elementos de la Guardia Nacional y bomberos, pero tras el encontronazo, obviamente las autoridades, incluso el mismo gobernador, manifestaron que lamentan mucho este asunto, pero pues la verdad es que en las carreteras de Aguascalientes sigue prodigándose este tipo de accidentes. Hasta aquí mi reporte, Pepe, muy buenas noches. Que te vaya bien, buenas noches, Antonio Zapata, a través de Fórmula Aguascalientes. Estaremos pendientes contigo, como estaremos pendientes, por supuesto, del proceso de elección que está por ocurrir al interior del Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula de cúpulas del sector privado. Hay muchos intereses en juego. Los empresarios están muy preocupados porque quieren mantener una distancia sana con el gobierno y no que vaya a haber una candidatura o la elección de un empresario que se ponga de rodillas frente al gobierno. En fin, hay en juego muchos intereses. Vamos a estar atentos para informarle debidamente de todo este proceso. Nos permite una pausa muy breve. Volvemos enseguida. Comento a usted, la Barra Mexicana de Abogados acaba de enviar una comunicación señalando un exhorto al presidente de la República para que aclare la fuente de información utilizada para dar a conocer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. Alegan los abogados que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece el secreto fiscal, el cual protege la información de los contribuyentes obtenida por las autoridades en el ejercicio de sus facultades. Que aclare el origen, de lo contrario estaría cometiendo el delito de violación del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Una nota. Otra nota. COVID México, 31,336 nuevos contagios y 569 muertes en las últimas 24 horas. La ciudad se queda en amarillo. Hay contagios y hospitalizaciones a la baja. Hasta mañana, 6 de la tarde, con todas las noticias y todas las voces. Gracias.